Buenos días, Araceli. Vamos a seguir trabajando Gálatas. Gálatas está siendo para mí todo un descubrimiento porque el otro día le comentaba, ayer fue, creo, le comentaba a mi esposa, le decía, no sé cómo he leído la Biblia hasta ahora, porque hay cosas que son tan evidentes y no me he dado cuenta de ellas. Y son cosas que marcan la vida, son cosas importantes en la fe. Pero muchas veces uno viene a la fe, uno enseguida tiene prisa la gente por discipularte y lo que te transfieren es un conocimiento que a veces viene basado en la propia forma dogmática de la iglesia en la que vas y te pierdes un montón de cosas que están en la escritura, ¿no? Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29. Así las cosas, ¿qué sentido tiene la ley de Moisés? En la versión es la palabra, la que estoy leyendo. Se añadió con el fin de señalar lo que era pecado hasta el momento en que Jesús llegara, el descendiente prometido. La ley fue promulgada por medio de ángeles y Moisés actuó de intermediario. Pero el intermediario está de más cuando solo entra en juego una persona, y Dios es uno solo. La ley de Moisés y promesas divinas, ¿son entonces algo opuesto? De ningún modo. Si se hubiese promulgado una ley capaz de dar vida, sí bastaría con cumplir esa ley para ser restablecidos en la amistad divina. Pero la Escritura presenta al mundo entero dominado por el pecado, precisamente para que se conceda a los creyentes la promesa que Dios les hizo por medio de la fe en Jesucristo. Antes de llegar a la fe, éramos prisioneros de la ley, esperando encarcelados a que se revelara la fe. Así fue como la ley nos condujo hasta Cristo, para que recibiéramos la salvación por medio de la fe. Pero ahora, una vez que la fe ha llegado, ya no estamos bajo el dominio de ningún acompañante. En efecto, todos vosotros, los que creéis en Cristo Jesús, sois hijos de Dios. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo todos sois uno. Y si sois de Cristo, también sois de Abraham y herederos según la promesa. Pablo en ningún momento pisa el freno, coge la vía de entrada a la autopista de la gracia de Dios y no disminuye la velocidad en ningún momento. Es evidente que todo lo que hemos estado hablando hasta ahora nos lleva a esta pregunta, a la pregunta inicial del sermón, que podría ser el titular del sermón. Bueno, si al final, como bien nos describe Pablo en todos los primeros capítulos que hemos estado leyendo, la justicia de Dios es por fe en Jesucristo, si hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, si hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué de hacer o dejar de hacer determinadas cosas? Cuando uno habla de la gracia de Dios, lo primero que le viene lo primero que le espetan, que le dicen, es ¿qué pasa? ¿Que porque somos salvos por gracia ya no hay que hacer nada? ¿No te lo han dicho nunca? A mí creyentes, todos creyentes. Todos los que viven en ese mundo de la acción, de lo que hay que hacer. Bueno, pues esa es la pregunta que en alguna medida se podrían estar formulando los propios judíos, creyentes. Y no debemos de pasar inadvertido de que todo esto se produce por la incorporación del mundo gentil a la Iglesia, a la fe en Cristo. Claro, no podían entender los judíos cristianos que los gentiles se incorporaran directamente al pueblo de Dios sin circuncisión.
se incorporaran a la iglesia por el hecho de haber creído y haber sido bautizado, simplemente. Y por eso decían que además del sacrificio de Cristo, había que judaizar, cumplir con la ley. Desde la lógica que establece el apóstol Pablo respecto al dilema fe u obras de la ley, la pregunta no se hace esperar. ¿Qué sentido tiene la ley de Moisés para el cristiano? Es la pregunta que se hacían entonces los judíos creyentes, que hoy nos hacemos nosotros y que no es la primera vez que Pablo formula esta pregunta al respecto. Muchos hemos dado diferentes respuestas a esta pregunta. Algunos hemos dicho que los creyentes no estamos bajo la ley ritual o ceremonial del Antiguo Testamento y por eso no hay que cumplirla, pero sí estamos bajo la ley moral de Dios. Y eso a muchos les ha servido, ¿no? Como si yo me pudiese salvar o como si yo pudiese cumplir la ley moral de Dios. Hay que ser osado para pensar así, ¿eh? Somos atrevidos los seres humanos como nadie. El apóstol Pablo se formula realmente la misma pregunta. Leemos en Romanos capítulo 6, versículo 15 y dice, ¿entonces qué? Porque ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. ¿Habremos de pecar sin ningún tipo de miramientos? ¿No te suena eso? Ay, si somos salvos por la ley, ¿qué pasa? ¿Que ya puedo hacer lo que quiera? Si puedes hacer lo que quieras, una vez probada la gracia de Dios, es porque te has confundido de plato. Es más, si lo que quieres es, una vez que has conocido la gracia de Dios, es vivir en la gracia de Dios, evidentemente no podrás hacer otra cosa que vivir en la gracia de Dios. Esa es la lógica de la fe. El apóstol Pablo se pregunta el papel de la ley en otro pasaje de la Escritura, en Romanos capítulo 7. Yo recomiendo, Romanos es una epístola y Gálatas que, las escribió Pablo, tienen eso en común, pero además tienen otras muchas cosas en común. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11, empieza diciendo, ¿querrá todo esto decir que la ley es pecado? ¿Está mal entonces obedecer a la ley? Vaya lío, ¿eh? Qué paz. ¿Cómo le gustaba filosofar al apóstol Pablo? Sigue diciendo, de ninguna manera. Y sigue diciendo, claro que sin la ley yo no habría experimentado el pecado. Por ejemplo, yo ignoraba lo que era tener malos deseos, hasta que vino la ley y me dijo, no tengas malos deseos. En la Reina Valera dice, yo no conocería lo que es codiciar si la ley no me dijese, no codiciarás. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué? Que fue el pecado, aprovechando la ocasión que le proporcionaba el mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Sin la ley, pues, el pecado sería ineficaz. El pecado es pecado porque lo dice la ley. Hubo un tiempo, seguimos leyendo en Romanos, en que al no haber ley, todo era vida para mí. Pero al venir el mandamiento, revivió el pecado y la muerte se abatió sobre mí. Un mandamiento que debía ser portador de vida se convirtió para mí en un instrumento de muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y valiéndose de él, me causó la muerte. Es curioso, ¿no? Aquí vemos cómo, ¿para qué sirve la ley en cierta medida? En su aspecto positivo. La ley señala el pecado. La ley pone de manifiesto el pecado que mora en nosotros. Lo que se dice en la calle, la ley es una cura de realidad, porque pone en evidencia quién somos.
Es como mirarte en un espejo y considerar tu rostro natural. Así lo describía el apóstol Santiago. La ley, en ese sentido, tiene ese objetivo: señalar al pecado. No vencer al pecado, no salvarnos del pecado, sí señalar al pecado. Pues si no tiene poder para librarnos del pecado, ¿cómo voy a librarme del pecado haciendo qué cosa o qué no cosa? ¿Lo entendéis? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. Anda, yo creía que la ley servía para hacer justicia. Y en cierta medida sí. Yo creía que la ley servía para señalar y separar los que son buenos y los que son malos, los que hacen y los que no hacen, los que hacen una cosa y los que hacen otra. Pues la Biblia nos enseña que la ley de Moisés tiene como objetivo principal ponernos en evidencia a cada uno de nosotros. La ley no es un libro de conducta y moral para golpear la cabeza de todos los que están a nuestro alrededor con lo que hacen o no hacen. El uso útil y provechoso de la ley es ponernos frente a ellas para que manifieste nuestro propio mal, nuestro propio pecado. La ley pone en evidencia nuestra tendencia al pecado y por eso la ley supone un conflicto en nuestro interior. Yo no sabría lo que es codiciar si la ley no me dijese: no codiciarás. ¿Lo entendéis eso? Eso es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Y cómo describía el apóstol Pablo ese conflicto? Romanos capítulo 7, versículo 15 al 21. Realmente no acabo de entender lo que me pasa. Yo a veces me pasa eso, ¿sabes? No sé lo que me pasa. Dice, realmente no acabo de entender lo que me pasa, ya que no hago lo que de verdad deseo, sino lo que detesto. Pero si hago lo que detesto, estoy reconociendo que la ley es buena. Que el problema no está en el mandamiento no codiciarás. El problema está en mí, que codicio. Pero si hago lo que detesto, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en José Luis. No, el pecado que habita en mí. ¿Os dais cuenta que la ley no fue dada para interrogar a nadie, sino para interrogarnos a nosotros mismos? Si hago lo que detesto, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues soy consciente de que en lo que respecta a mis apetitos desordenados, no es el bien lo que prevalece en mí. Y es que estando a mi alcance querer lo bueno, me resulta imposible realizarlo. Quisiera hacer el bien que deseo y sin embargo hago el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que detesto, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que se apodera de mí. En resumidas cuentas, decía el apóstol, constato la existencia de esta regla, que deseo hacer el bien, pero es el mal lo que me domina. ¿Os dais cuenta, no? ¿Os dais cuenta que en el terreno de hacer o dejar de hacer no está la libertad del pecado? Puede estar la frustración por el pecado. Porque la ley lo que hace es señalar el pecado. Y es cierto que como lo señala, tiene un efecto educativo, porque me enseña el bien y el mal. Y al mismo tiempo, como sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, desde esa convicción
de que deseo el bien, pero es el mal lo que me domina, es decir, el pecado mora en mí, desde esa convicción de quiebra moral, que no puedo hacer el bien que deseo, sino que termino haciendo el mal que detesto, desde esa convicción de insuficiencia, de incapacidad para el bien, de esclavitud y dominio del pecado, desde esa condición de pecado, desde esa quiebra moral, es decir, no puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Dice, entonces, en ese momento la ley es el ayo que nos conduce a Cristo. ¿Lo entendéis? ¿Qué me conduce a Cristo? Reconocerme un necesitado, reconocerme un pecado, reconocerme que no tengo arreglo, reconocer que no puedo por mí mismo cambiar, reconocer que sí, que en mi mente, que en mí está el deseo de hacer el bien, pero que termino haciendo aquello que me avergüenza y me detesta. Y lo hago para que nadie me pille, a escondidas. Y por eso los hombres aman más las tinieblas que la luz, dice el apóstol Juan. Porque hay tanto de lo que avergonzar. Esa es la condición moral que nos lleva a Cristo. Y entonces ese es el efecto positivo de la ley también. La ley señala el pecado y en cuanto que señala el pecado y nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal, nos conduce a aquel que nos puede librar de nuestra condición de pecado. Había una noble romana, esto lo leí en un libro y lo hemos hablado mucho de ello sobre el tema de la oración, cuando hablamos de la oración. Le escribía una carta a San Agustín de Hipona, o Agustín de Hipona, como le queráis llamar. Los más santos dirán San Agustín, los menos dirán Agustín de Hipona. Y le escribió una carta diciendo, por favor, enséñame a orar, di cuál es la manera perfecta y correcta de hacer una oración. Y claro, Agustín de Hipona le contestó y le escribió, dice, antes de aprender cómo debes de orar, debes de convertirte en una persona completamente diferente. Porque ¿cómo vas a pedir si no te sientes, te sabes y entiendes que estás necesitado? Y es que el Evangelio en ese sentido sí que tiene un poquito de tranca, es decir, es complicado asumirlo, nos cuesta mucho asumirlo. ¿Por qué nos cuesta mucho asumir el Evangelio? Porque es difícil asumir que Dios perfecto, santo y justo justifica al impío. ¿Y por quién es difícil de asumir eso? Por aquel que se siente lo suficientemente justo, bueno y santo. Claro, cuando uno por lo que hace se considera justo, bueno y santo, le es difícil asumir que Dios justifica a aquel que es impío. Eso por un lado. Por otro lado, es difícil encomendarte a un Salvador si no necesitas, si crees que no necesitas ser salvo de nada. Si tú crees que eres el Salvador de tu propia vida o existencia. Es muy difícil. ¿Cómo asumes eso? Y así es, así es. Entonces, por eso el apóstol seguía manteniendo ese énfasis. No se trata de obedecer a la ley, se trata de creer en Jesús. Es igual de difícil creer que Dios se hizo un igual a ti o un igual a mí para salvarnos. Entonces, ¿qué ocurre cuando los creyentes del primer siglo vivían en la ley? Los judaizantes, porque claro, yo les entiendo, yo el otro día estaba pensando, digo, ¿cómo no les voy a entender? Yo les entiendo, si es que todos eran judíos antes de ser creyentes y incorporaban a Cristo a su cultura y a su vida.
Y no entendían que podía ser creyente alguien que no fuese judío. Y que pudiese gozar del beneficio, del beneplácito, de la gracia, de la aprobación, de la aceptación de Dios, alguien que no era judío. Alguien que no era de los suyos. No lo entendían. Y entonces ellos, ¿qué dijeron? Pues lo vamos a resolver diciendo que para ser cristiano, además de seguir a Cristo, hay que ser un buen judío. ¿No? Pues era fácil para ellos. Era difícil para los judíos. Era fácil para el gentil el mensaje era más fácil para el gentil el mensaje de Pablo. Pero para el judío, pero sigue pasando igual. Porque si hay gente que sigue viviendo en la cultura de la meritocracia que produce la religión y la moralidad, le ponemos el apellido cristiana porque nos da cierta autoridad moral también para la hora de decir. O sea, música cristiana. Yo nunca he escuchado hablar, voy a llamar a un fontanero cristiano. ¿Has escuchado tú eso a los cristianos? No. Ellos dicen, pero sí, hay que escuchar música cristiana. El fontanero puede ser del diablo. Pues yo creo que el fontanero puede ser cristiano y hay gente que canta canciones cristianas, ¿vale? Y hay otra gente que canta no canciones que no tienen una base, no están inspiradas en la escritura y pueden ser cristianos. ¿O no? Ah. Porque no es la profesión lo que se cristianiza. Bueno, es lo que habría que hacer, cristianizar mi trabajo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, dice el Señor, hacerlo para la gloria de... Eso es lo que importa. Pero aquellos que viven la cultura de la meritocracia no dejan de incorporarse a una religión. Yo sé que ha habido gente que ha dejado de ser católico para ser un buen protestante. Y se incorporan a una religión que tiene su cultura, que tiene sus prácticas, que tiene sus liturgias, sus ceremonias y, bueno, y por supuesto, la verdad. Porque todos tienen la verdad. Pero bueno, al final, si la religión te hace todavía más esclavo, ¿a qué apunta? Porque la religión que no se basa en el Evangelio ni en el Espíritu de Cristo, que no se basa en Cristo, lo que crea es sentimiento de obligación, que a veces está muy vinculado a la superstición. Lo que crea también es una relación impersonal, basada en premios o recompensas y castigos. Y lo que crea siempre es una cuestión de ansiedad constante porque ¿estaré agradando a Dios? Claro. Como eso solo lo saben unos poquitos, qué angustia tú. ¿Y cuánto tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Vale con orar media hora en el trabajo? Tengo que orar 17 horas como el pastor que está a pleno tiempo, que tenía que haber estado pleno tiempo desde que conoció a Cristo, pero alguien le dijo que pleno tiempo tenía que ver cuando le pagase la iglesia. Hoy qué cosas hemos incorporado a nuestra fe más raras, ¿no? Pero son formas de religión que están basadas en la obediencia a, para conseguir la aprobación y la aceptación de. Pero el Evangelio es lo contrario. El Evangelio es que Dios me ha aceptado y porque me ha aceptado, porque me ha amado, yo ahora le amo y como le amo le obedezco. Y no es ningún sacrificio, porque la motivación no es el castigo o la recompensa, es la gratitud. Y entonces ya no compito con José Luis a ver quién ora más. Y ya no compito con Flavio a ver quién da más ofrenda en la iglesia. Y ya no compito con Richard para ver quién canta mejor.
o quién debe de estar en la alabanza y quién no. Pero qué tonterías son esas, muchachos. Que estamos hablando de otra cosa. Y lo quiero cerrar ya, porque para evitar ir más allá, porque al final el apóstol dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Para señalar el pecado? ¿Para mostrarnos nuestra quiebra moral? Y de esa manera conducirnos a Cristo. Necesitamos un Salvador. ¿Para qué nos sirve la ley? Lo dice el mismo pasaje. La ley no fue dada para dar vida. La ley no fue dada para justificar, para hacernos justos. La ley no fue dada para salvarnos. Y como dice, es la fe en Cristo la que los libera realmente del pecado, la que nos vivifica y la que nos restaura a la amistad con Dios. Y lo hace además constituyéndonos hijos de Dios. ¡Oh, qué maravilla! Hijos de Dios. Si hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido revestidos de Cristo. Y ya no hay distinciones. Fijaros bien, luego leeremos todo el pasaje completo, pero de un plumazo se carga la meritocracia. Ya no hay distinciones entre creyentes. Y fija lo que dice, ya no hay distinciones, porque los creyentes judíos sí hacían, los judaizantes sí hacían distinciones, ellos y nosotros, gentiles creyentes y judíos creyentes. Pero el que está en Cristo, ya no hay judío y no judío. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay ni hombre ni mujer, sino que en Cristo todos sois uno. ¿Qué significa que en Cristo todos sois uno? Que el judío tiene que dejar de ser judío, el gentil tiene que dejar de ser gentil, el hombre tiene que dejar de ser hombre, la mujer tiene que dejar de ser mujer, el esclavo tiene que dejar de ser esclavo. No, porque si veis las epístolas, el apóstol Pablo escribe al hombre, a la mujer, al esclavo, al amo, a los hijos, a los padres, el judío, a los judíos, a los gentiles. ¿Quiere decir que el judío? No, no tiene que decir que el judío tiene que dejar de ser judío, sino que por encima de ser judío tienes que ser cristiano. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque si has creído en Cristo y te has bautizado en Cristo, te has revestido de Cristo. ¿Qué es revestirse de Cristo? Que nuestra identidad esencial es católico, protestante, no, bautista, presbiteriano, bautista libre, pentecostal, de asamblea de Filadelfia. Podemos poner familias que todo, ¿qué dice? El que está en Cristo, su identidad esencial es Cristo. Anda. Segundo, revestirse de Cristo. Cuando yo me he visto, ¿qué tapo? Pues todo lo que nadie quiero que vea. Todas nuestras vergüenzas. Y es que revestirse de Cristo implica eso. Que puedo presentarme ante Dios y no desnudo como diciendo, ¿os acordáis cuando el hombre y la mujer cayeron? Se escondieron. ¿Y qué le dijeron a Dios? Estábamos desnudos y nos escondimos. ¿Cómo? ¿Y quién os enseñó eso de estar desnudos? ¿Os acordáis, no? Quiere decir que revestirse de Cristo es que Cristo es la clave de mi justicia. Es que en Cristo mis pecados han sido cubiertos. Es que en Cristo, todo aquello de lo que me avergonzaba queda totalmente cubierto por Cristo.
Y por tanto, mi aceptación y mi aprobación, mi aprobación de Dios es por medio de Cristo. ¿Os dais cuenta la diferencia? O sea, Dios no me quiere más por ser pentecostal, aunque los pentecostales piensen que Dios les quiere más. O por ser bautista y ser un celoso de la Escritura. Tan celoso que me la compro grande para golpear a todo el que me encuentro por delante. Recordar que a celoso de la verdad nadie le ganaba al apóstol Pablo porque persiguió a la iglesia cristiana precisamente porque se creía que estaba haciendo lo correcto. Así que en Cristo somos realmente uno. Nuestra identidad esencial, Cristo. Nuestra aprobación divina, Cristo. Nuestra justicia, Cristo. Y revestirse de Cristo implica que nuestra más noble aspiración es ser como Cristo. Yo quiero parecerme a Cristo. Esa es nuestra clave. Y somos uno. Porque soy cristiano por encima de cualquiera de esas barreras que a veces ponemos, barreras raciales, judío, gentil, barreras culturales, barreras sociales, esclavo y libre, barreras de género. Anda que no hay discusiones ahora con el género, tú. Dentro y fuera. Pero oye, Cristo estaba diciendo que en Cristo somos uno, que no hay hombre ni mujer. Así que todo aquel que se imagine que Dios es solamente hombre, pues que se busque otra fotografía porque esa está caducada. Porque tanto el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de quién, del mismo. Y en Cristo somos uno. ¿Sabéis lo que quiere decir? Radicalmente iguales. Claro, yo no puedo exigir la radicalidad de la igualdad que me dice este texto a la sociedad de fuera que no tiene a Dios. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, señores, ustedes son una cosa distinta. Y aquí, por encima de todo, igualdad. Somos uno en Cristo Jesús. Y todas esas barreras culturales, sociales, étnicas, que nos ponemos para estigmatizarnos, etiquetarnos y hacernos distintos unos de otros, se acabaron. En Cristo sois por encima de todo. Somos radicalmente uno. Por tanto, la Iglesia debe de luchar contra todo tipo de desigualdad. No debe de aceptar la desigualdad. No hay ninguna distancia entre menos mal que estamos aquí en iglesias que tienen que el púlpito está tienes que hacer alpinismo, depende del grado de santidad que tenga el que habla, tienes que hacer alpinismo en algunos casos. Pues no la hay. El mismo suelo. Y el que se piense que piensa o merece otro suelo, absolutamente. No hay élites dentro de la iglesia. No hay pobres y ricos. Y si en algún momento la iglesia tiene que apostar por algo, por alguien, dándole mayor preferencia, ¿sabéis quiénes son? Los más débiles, los más vulnerables, los pobres. Porque la iglesia tiene que ser una sociedad igualitaria. Amén. ¿Os dais cuenta cuántos conflictos en la iglesia se caerían si realmente pensáramos así? Si antepusiéramos primero Cristo y luego todos los apellidos respetables del mundo que haya, por denominación o por confesión. Pero primero Cristo. Lo que nos une a nosotros, donde nos encontramos, donde nos reconocemos, es en Cristo. Y por eso tenemos que parecernos cada día más a Él como iglesia. Amén.
Ahí se acabaron judaizantes y se acabaron todo el mundo. ¿Veis el sentido que tiene la epístola de Gálatas para el problema que estaba viviendo la iglesia de Gálatas? El mismo sentido que tiene hoy. Vamos a dar gracias a Dios, si os parece, por su palabra.